Buenos días a quienes recién nos sintonizan. Arrancamos Economía Familiar y nos visita como todos los jueves Eugenio de Medina, que ha venido con ganas de hablar sobre la importancia del voto de confianza y también vamos a hablar algo sobre las exportaciones. Buen día, Eugenio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? María? Muy bien. El voto de confianza, ¿a quién se lo tienen que dar? Bueno, el voto de confianza se lo tiene que dar al país primeramente, ¿no? Los empresarios tienen que apostar por el país, no puede ser que el ruido político nos saque de la concentración de lo que estamos jugándonos en este momento, que es el crecimiento y es la insistencia en un modelo que ha demostrado que da resultado. Ahora, en el corto plazo, indudablemente esa confianza la está encarnando el primer ministro, que todos sabemos que ha sido de alguna manera un poco sacrificado por los hechos que han ocurrido en la política nacional, ¿no? Pero creo que indudablemente va a tener que ratificarse la confianza en él para que las cosas sigan caminando, ¿no? Claro, de hecho la semana pasada me comentabas que había sido de tu agrado la elección de César Villanueva por la experiencia que él tenía a nivel regional y de hecho, después de la participación que ha tenido en el Congreso de la República, ha logrado también agradar, por ejemplo, a entidades como Perú Cámaras, ¿no? Que representa un empresariado muy importante, claro, porque ha hablado sobre, por ejemplo, la descentralización. Sí, cosa que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque la descentralización real solamente se va a dar cuando desarrollemos espacios territoriales con vigencia económica propia. O sea, la descentralización de dibujo un mapa por razones históricas o cosas así es una cosa muy tenue si no lo enganchamos a temas económicos. No olvidemos, por ejemplo, que el gran antecedente de la más grande unión regional, que es la Unión Europea, fue justamente los negocios vinculados al carbón. O sea, cuando tú generas proyectos conjuntos entre espacios territoriales, generas las condiciones de base para que se trabajen otros elementos para consolidar espacios. Y eso es lo que nos falta en el Perú. Claro, imagino que hacer polos a nivel regional también permite, por ejemplo, diversificar ciertos productos, por ejemplo, producción acá de tal tema, producción claro, minera por acá, producción agrícola por acá, y etcétera, etcétera. No solamente producción, sino también educación. Por ejemplo, la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash debería ser la primera universidad en ingeniería minera del país y debería trabajar en asociación, en este caso público-privada, con Antamina, ¿no? Para que sus estudiantes ya tengan una práctica y una carrera profesional en Antamina. Mira qué bonito podría ser. Mira qué importante lo que mencionas, y de hecho eso lo hablaban hace algunos años en las universidades sobre, claro, dar la educación de acuerdo a las actividades que se pueden desarrollar en cada una de esas regiones. Que son las ventajas comparativas, y competitivas, ¿no? O sea, aprovechar lo que se tiene. Por ejemplo, en Cusco se me ocurre que tendríamos que tener los mejores arqueólogos, los mejores operadores turísticos, igual en otras partes del Perú, ¿no? Lamentablemente no tenemos pues una visión de ese tipo de desarrollar ventajas regionales, ¿no? Donde debería ser expresado el buen regionalismo, digamos así, ¿no? Igual pasa con los productos de exportación, aprovechar las oportunidades regionales, las ventajas para concentrarse en aquello en que somos buenos en determinadas regiones. Ha habido un último análisis de la Organización Mundial de Comercio donde habla sobre ese crecimiento excepcional que han tenido las exportaciones peruanas y el Perú en general por su capacidad de gestión macroeconómica y la estabilidad, ¿no es cierto? Dice que Perú ha duplicado su comercio exterior entre el año 2007 y 2012 Bueno, lo ha duplicado, es una cosa de jalada de los pelos en realidad, comparado con todo lo que ha venido sucediendo con las regiones que dependían de la Unión Europea, dependían de Estados Unidos. Mira, en un entorno en el cual el mundo ha comprado menos, como hablábamos fuera de cámaras, ¿no es cierto? Por las crisis, por el efecto en el consumo, etcétera. Pero lo interesante es que aún cuando estamos decreciendo nosotros del 2012, que logramos un pico, hasta el 2011, perdón, hasta ahora estamos un poquito bajando, estamos todavía en niveles muy superiores a los que alcanzamos en la década del año 2000. Entonces, hay que siempre diferenciar a la gente entre decrecer y caerse, ¿no? Son cosas diferentes. Estamos simplemente dejando de ser tan buenos, pero seguimos siendo buenos. Y eso es algo que a la gente le tiene que tranquilizar. No nos olvidemos que según ADEX, el año pasado, Claudia María, el sector exportador generó 2 millones de empleos nuevos, entre empleos directos y empleos indirectos. Entonces es importante mantener fuerte el sector exportador, aparte de que es una de las locomotoras del crecimiento también, obviamente, en general para la economía, ¿no? Y es bueno remarcar eso, voy a hacer así un underline a lo que acabas de decir sobre la capacidad exportadora del Perú, que sigue bastante buena, lo que pasa es que no han habido compradores a nivel internacional por toda la crisis que ya conocemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tanto influye la capacidad portuaria de un país para favorecer precisamente las exportaciones? Ya, es que a eso quería llegar y eso creo que es el meollo de lo que yo te quería comunicar y los amigos televidentes también esta mañana. Creo que el hecho de que estemos bajando un poco en las exportaciones y que aún así nos mantengamos bien, no significa que nosotros no podamos hacer esfuerzos por mejorar desde el Estado la capacidad exportadora nuestra. Uno de los elementos es la infraestructura, en este caso los puertos, ¿no es cierto? Los puertos que puedan facilitar mejor el trámite de mercadería y que, por
por ejemplo, ahí podrían haber oportunidades incluso para potenciar la inversión privada y darle algunos puntos más al crecimiento nacional. Y además prepararnos para la gran competencia cuando la economía mundial comience a reflotar de nuevo. Otro es el tema del manejo de las aduanas. Necesitamos mejorar el trámite aduanero para que sea mucho más fácil, no solamente la exportación, sino la importación. Yo el otro día para desaduanar 20 libros que me mandaron de México me demoré 4 horas, ¿no es cierto? Y eran 2 cajitas muy pequeñas. Imagínate lo que es mercadería más grande, ¿no? Y así otros elementos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, mira tú el dato que encontré. Tú sabes que Perú, con Brasil y con Chile, tiene más exportaciones de lo que tiene con Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Entonces, ahí viene una pregunta. Debemos fortalecer a nuestros socios comerciales, por ejemplo, Chile y Brasil. Con México estamos exportándole recién menos del 1% y tenemos la Alianza del Pacífico que también deberíamos potenciarla para tener un mercado potente por ahí. Entonces, son acciones de gobierno que podrían mejorar aún más el potencial exportador. Interesante, sí, justo te comento que estaba leyendo alguna información en los diarios y Puerto Salaverry, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Hace más de un año que ha salido el concurso oferta como para poder modernizarlo, ¿no? Claro. E implementarle, pues mucha tecnología, pero lamentablemente todavía no se consigue la licencia social para poder hacerlo y ahí, por ejemplo, es una inversión netamente del empresariado privado, ¿no? 126 millones de dólares que asume el empresariado privado por entero. Yo te cuento, Salaverry, porque conozco el caso muy de cerca, desde el año 2003 se está hablando en concesionarlo, ¿no? Pero ahí hay un tema con el sindicato de operadores pesqueros, con los pescadores, con gente que hace política ahí, porque hay gente que vive de eso, ¿no? Y que ha paralizado el puerto Salaverry, que debiera ser un puerto que le daría a La Libertad un enorme potencial de crecimiento y podría mejorar muchísimo la situación de los libertaños y en general del país, ¿Y qué descongestionaría el puerto del Callao, que ahora está así, saturado? El puerto del Callao y el puerto ¿Cierto? de Paita. Sí, pues, es muy cierto. Los dos. Eugenio Medina, muchísimas gracias por haber venido como siempre. Encantado. Son las 6:56, ya te puedes ir a tomar desayuno porque nuestros compañeros tienen un adelanto. Fantástico.